saco el precio del call por Monte Carlo, que es, tomo el promedio de qué, lo voy a jalar desde la B1003, ¿no? En B1003 tomé el promedio de estas, ¿no? El promedio de todas esas. Es decir, tomo el promedio de todas las funciones de pago del call. Es el máximo de ST menos K, ¿no? Ya lo tengo aquí. Algunas son 0 y otras tienen algún valor, ¿no? Este es el valor del precio por Monte Carlo. Y abajo del call, y abajo tengo el precio por Monte Carlo, ¿no? Que ya sabemos que es el valor presente del promedio de todas las funciones de pago de la opción. Y esto que hago hacia acá, tomo primero los datos, ¿no? Que generé del S sub T. A estos datos le voy a ir sacando primero el máximo, el mínimo, el rango y el tamaño de intervalo, ¿no? Que es este que aparece con 20 datos, ¿no? Entonces aquí jalo el mínimo y teóricamente, como dice aquí, no sé si alcanza a ver que lo que vamos a ver va a ser esta parte de la decisión log normal, que toma, dice, es una decisión normal logarítmica, es una decisión de probabilidad continua, una variable cuyo logaritmo está normalmente distribuido, es decir, si X es una variable aleatoria con una decisión normal, entonces la exponencial de esa variable tiene una decisión log normal, por eso se llama log normal. Y es curioso, ¿no? Porque uno diría, pues, ¿por qué se llama log normal? Se supone que si uno eleva ahí a la X, dado que X es normal, entonces esta distribución es una log normal. Y también se escribe log normal o log normal juntito, ¿no? ¿Y para qué sirve? Dice, puede ser modelada como log normal, si puede ser considerada como un producto multiplicativo de muchos pequeños factores independientes. Dice aquí un ejemplo típico es el rendimiento a largo plazo de una inversión. Puede considerar como producto de muchos retornos o rendimientos diarios, ¿no? Y lo que yo quiero que observes hacia acá es que efectivamente no todas son positivas, no hay ningún valor negativo, ¿no? De hecho, aquí lo podemos ver, ¿no? Máximo, mínimo, y el rango, ¿no? Ninguno. Entonces me voy hacia acá. Es lo normal, pues no sabemos, lo vamos a ver en Python, ¿no? Cuando ya estemos haciendo la simulación Monte Carlo. Entonces, dice la teoría, sácame rendimientos, ¿no? Entonces, jalo los datos que aparecen aquí y saco rendimientos, ¿no? Rendimientos logarítmicos, ¿sí? Logaritmo de W3 entre W2, ¿no? Y los gráficos, ¿sí? Que estos son los precios y que generé, y estos que aparecen aquí son los rendimientos, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el histograma, sí, y resulta que aparentemente son normales, ¿no? Porque la teoría dice que si X es normal, entonces E a la X tiene una distribución lo normal. Y por eso saco los rendimientos, ¿no? Entonces me voy hacia acá y generamos igual las estadísticas, ¿no? Vemos que algunos son normales, aparentemente son normales, y saco algunas estadísticas, ¿no? Que son el sesgo, la media, promedio, la varianza, y la estándar, y el sesgo y la kurtosis, ¿no?